Muy buenos días. Vemos que ya está entrando gente a este webinar producido por Invest Chile y Randstad. Le damos la bienvenida a comenzar en tan solo unos minutos, mientras esperamos que se conecte un poco más de gente. Faltan solo pocos minutos para dar comienzo a este webinar, Nuevas formas de trabajar y legislación laboral, lo que las empresas deben saber. Tenemos bastantes conectados al webinar, más de 300 inscritos desde un principio. En unos minutos más vamos a comenzar con los panelistas de este evento que es tan importante en la contingencia que está viviendo nuestro país y que nos permite a nosotros gestionar el entorno de nuestros clientes, empresas de capitales extranjeros, pero por supuesto veo que también hay algunas empresas nacionales que han querido sumarse a escuchar esta importante presentación de funcionarios de la Dirección del Trabajo y también especialistas de una consultora de recursos humanos como Randstad, que si no es la más grande del mundo, debe estar entre las top 3. Un minuto más y vamos a dar inicio a este importante webinar, que es parte de la estrategia que estamos tomando como Invest Chile para llegar a las empresas en este especial periodo de nuestra historia. Sin más, yo creo que ya podemos comenzar. Muy buenos días. Damos comienzo en este momento al webinar Nuevas formas de trabajar y legislación laboral, lo que las empresas deben saber, organizado en conjunto por Invest Chile, la agencia de promoción de inversiones del Estado de Chile, y Randstad. Esta actividad forma parte del ciclo de conversaciones Invest Chile Talk, que continuará este lunes con otro webinar, Modernización tributaria y medidas económicas del gobierno para enfrentar la crisis del COVID-19, que va a partir a las 9:30. Desde ya están todos invitados a esta actividad también, que hemos organizado en conjunto, esta vez con el Ministerio de Hacienda de nuestro país. Quisiera partir subrayando y agradeciendo el importante interés que esta actividad ha generado. En este momento ya tenemos muchísimos conectados. No tengo la cifra exacta, pero se las voy a dar tan pronto me la informe. Pero quisiera admitir que hay mucho interés y mucho más de lo que nosotros pensábamos en un principio. Esto fue un acierto y creemos que estos espacios de conversación son realmente importantes para las empresas hoy día, y agradecemos a Randstad por su voluntad y buena disposición de participar en la organización y convocatoria de este webinar, y por supuesto a la Dirección del Trabajo por apoyarnos y exponer, y por lo tanto estar presente en este evento en un momento en que ellos están con una carga importante de trabajo. Y por supuesto le agradecemos a todos los asistentes por estar aquí hoy día. Esta mañana vamos a comenzar con unas breves palabras del director de Invest Chile, Cristian Rodríguez Chifel. A continuación le seguirá Lilia Jerez, subdirectora subrogante y jefa del Departamento de Relaciones Laborales de la Dirección del Trabajo, y quien nos presentará en detalle la Ley de Protección del Empleo y algunos puntos muy importantes del teletrabajo. E inmediatamente después Sebastián Pizarro, Legal Manager de Randstad, nos hará la presentación Cambia el escenario para el teletrabajo, ¿qué puntos considerar ante la nueva ley? Por último, vamos a cerrar con una sesión de 20 minutos de preguntas y respuestas, donde espero que ustedes nos hagan llegar las preguntas por chat, y nosotros por supuesto, le vamos a estar haciendo llegar estas preguntas a los speakers. Para formular las preguntas, de hecho, por favor, hagan uso de ese chat que está a la derecha de sus pantallas, indicando a quién van dirigidas. Si ustedes no saben a quién dirigirla, pueden exponerlo también, y yo me voy a encargar de formular esas preguntas a los panelistas cuando sea el momento. Por último, si experimentan problemas técnicos, por favor comuníquense vía WhatsApp
con nuestro jefe de comunicaciones, Sebastián Villela, al teléfono que aparece en la parte superior del chat en este webinar. Ahora, sin más demora, damos inicio con el saludo inicial de Cristian Rodríguez, Chifel, director de Investir. Adelante, Cristian. Muchas gracias. Muchas gracias, Salvatore. Muy buenos días a todos. Saludar, por supuesto, a Lilia, a Sebastián, agradecerles por estarnos acompañando en este seminario y animarlo, evidentemente, y a todos quienes se conectan y nos acompañan esta mañana. Incluso veo, ¿no es cierto?, estoy viendo ahí en el chat desde Uruguay y desde otros países una gran bienvenida y gracias por estar con nosotros. Es un gran gusto poder compartir este webinar en el marco de nuestras, como Salvatore lo señaló, nuestra serie de seminarios llamados Invest Chile Talks. Para quienes no nos conocen, Invest Chile es la agencia del Estado que conecta los intereses de los inversionistas extranjeros con las oportunidades que nuestro país ofrece. Nosotros, obviamente, trabajamos en promover a Chile también en países extranjeros, pero también y muy fuertemente y más aún desde la situación de pandemia, en el cuidado de las empresas de las empresas extranjeras que están instaladas en nuestro país. En ese sentido, los invitamos a acercarse a la agencia para que conversemos de sus proyectos de inversión y para que estos se transformen, obviamente, en buenos negocios y en buenas inversiones para Chile. Tenemos una serie de servicios, servicios para los inversionistas que estaremos encantados, ¿no es cierto?, de discutir con ustedes. Este seminario que estamos haciendo con Randstad, de nuevo, va en la línea de muchas actividades que estamos haciendo. Salvatore señaló, el próximo lunes estaremos con el Ministerio de Hacienda para hablar tanto de la reforma tributaria como de los planes de contingencia del gobierno en relación al COVID-19. Y también quería destacar que está disponible ya desde esta semana un informe que se llama Impacto del COVID-19 en la economía y en la inversión extranjera directa, que Invest Chile ha preparado y que básicamente contiene las medidas que el gobierno de Chile ha implementado para enfrentar el COVID-19, el impacto económico que este está teniendo, las principales medidas que también otros países están tomando para poder verlo de forma comparativa y las iniciativas que Invest Chile está tomando también para el cuidado de las compañías extranjeras. Esto está descargable desde nuestra página, también lo vamos a compartir con el chat. Es un informe que está tanto en castellano como en inglés y que un informe bien detallado de unas 60 páginas que ponemos a la disposición de ustedes como un repositorio de la información necesaria relativa al COVID-19. Así que con ello, de nuevo volvemos, ¿cierto?, a lo que hoy nos ocupa, extremadamente importante, cómo esta pandemia nos obliga a pensar y repensar las nuevas formas de trabajar y cómo la legislación laboral, ¿no es cierto?, se está adaptando a ello. Así que nuevamente agradeciendo tanto a la Dirección del Trabajo como a Randstad, los dejo con nuestros expositores y les agradezco de verdad por acompañarnos esta mañana. Los invito a seguir muy cerca de Invest Chile. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristian. Damos paso ahora a Lilia Jerez, sin olvidar mencionar y adelantando que ya tenemos más de 150 conectados, así que muchas gracias por el interés. Lilia Jerez es subdirectora subrogante y jefa del departamento de Relaciones Laborales de la Dirección del Trabajo. Y Lilia, por favor, adelante con tu presentación y muchas gracias de nuevo por haber aceptado participar de este importante webinar. Hola, buenos días a todos. Bueno, un gusto como Dirección del Trabajo poder participar en este tipo de instancias. Para los inversores extranjeros, explicarles muy brevemente qué es la Dirección del Trabajo. La Dirección del Trabajo en Chile es el organismo fiscalizador de la legislación laboral y además de ser el organismo fiscalizador, que ese es nuestro principal objetivo, además somos el organismo que interpreta la legislación laboral y además el organismo que lleva a cabo el registro de las organizaciones sindicales, que es el rol además que me compete como jefa de relaciones laborales, que es mi cargo titular, que actualmente también tengo que desarrollar la función de subdirectora subrogante. Eso muy brevemente porque hacemos bastantes más labores, pero para que sepan lo que hacemos acá en la Dirección del Trabajo. Y desde ese punto de vista, lo que la Dirección del Trabajo hace es poder interpretar la ley en base a la ley. Entonces, nuestras opiniones tienen que ser bastante exigentes en cuanto al contenido mismo de la ley. Y quiero hacer esa precisión porque hay algunos comentarios que tal vez Sebastián Pizarro podrá hacer, pero nosotros en el rol de administración de la legislación laboral no podemos hacer porque también nuestra forma de hablar es a través de los dictámenes que, como ya les he señalado reiterativamente, vienen a interpretar la ley.
lo que nos ha solicitado en estas ocasiones es hablarles sobre dos leyes que se han promulgado bajo el gobierno actual del presidente Piñera y que tienen relación con la forma de enfrentar esta pandemia. Primero, la ley que modifica o que incorpora el teletrabajo al Código del Trabajo, que es una ley que se había presentado con bastante anticipación a todo el tema del COVID, pero que en definitiva la contingencia obligó a emitirla de forma más rápida, y que ahí yo voy a hablar muy brevemente porque Sebastián se va a referir más a ella, y luego voy a exponerles ahí con más detalle precisamente la ley que se ha denominado de protección al empleo y que en definitiva permite el obtener prestaciones del seguro de desempleo en estas circunstancias excepcionales. Voy a hablar, como les decía, primero la ley del teletrabajo, trabajo a distancia. Acá primero entender que la legislación se pone una suerte de género-especie. Primero está el género, que es el trabajo a distancia, que podrá ser cualquier trabajo que en definitiva se realice en lugares externos a la empresa. Acá en Chile estamos muy acostumbrados que la forma de trabajar es en la empresa, en el recinto mismo o físico, donde la empresa desarrolla sus labores. Entonces, para Chile esto es una novedad porque si bien el código ya hablaba de teletrabajo antes, la verdad es que habían tantos vacíos legales y tal vez alguna suerte de problemas en cuanto a la fiscalización posible, que en definitiva los empleadores no optaban muy poco por esta modalidad. Y en definitiva, este es el género y la especie específica, digamos, es el teletrabajo, que se refiere a este trabajo a distancia, pero utilizando canales y metodologías informáticas. Acá solo referirme bien brevemente, ya les expliqué por qué, cuáles son algunas obligaciones del empleador dada la condición de nuestro público. Primero, que el empleador está obligado a la entrega de equipos, herramientas, materiales para el teletrabajo o trabajo a distancia. Acá en Chile lo que se está solicitando entonces es que la provisión del internet, la provisión del computador, incluso la silla donde su trabajador tendrá que prestar servicio en teletrabajo debe ser proveída por el empleador. Así también tendrá que asumir los costos de operación, funcionamiento, mantención y reparación de todos los bienes que el trabajador tenga que utilizar en el ejercicio de sus funciones. Y también se pronuncia la ley sobre el deber de protección, que es un deber que existe en la legislación chilena desde mucho tiempo y que igualmente, y de esto, esa tal vez era la zona gris que tenía la ley como existía anteriormente, porque con esto la ley es explícita en cuanto a que el empleador, no obstante que el trabajador esté en su casa, es el que será obligado a proveer de las condiciones de seguridad y salud en el puesto de trabajo, y también tendrá la obligación del derecho a saber y capacitación que se refieren a las obligaciones del empleador de informar de los riesgos que se expone el trabajador en el ejercicio de sus funciones. Entonces, los trabajadores, no obstante estar en su domicilio o en cualquier otro lugar que en definitiva ha sido elegido por el trabajador, no obstante lo cual, el empleador mantiene estas obligaciones que ya están recogidas en la ley, pero que eran de tal vez más fácil o más simple aplicación a propósito de que los trabajadores se encontraban físicamente en las dependencias de la empresa. También acá reafirmarles la existencia de que, aún no obstante estar en teletrabajo o en trabajo a distancia, esto no puede significar la pérdida de derechos individuales o colectivos del código. Esto porque la ley se pone en la circunstancia de que, ya existiendo un contrato de trabajo, ustedes pacten un teletrabajo, por lo tanto la persona que estaba en trabajo presencial ahora se retira a su casa, que es lo que estaba pasando a propósito de la pandemia, o bien personas que ustedes contraten y que desde el inicio de la relación laboral se desempeñen siempre en teletrabajo. En este sentido, la norma es clara en cuanto a que los derechos individuales y colectivos, especialmente el derecho a sindicalización y negociación colectiva, sigan estando vigentes, no obstante a esta, digamos, no obstante a la diferencia del lugar físico. Tal vez algunos son extranjeros, les costará tal vez entender un poco esto, porque en definitiva tal vez en otras experiencias es mucho más claro y mucho más fácil que el hecho de que esté en su casa el trabajador es indistinto a
el hecho de sus derechos individuales o colectivos de trabajo. Pues bien, acá, claro, como es una legislación nueva que hubo cierto rechazo tal vez al principio en cuanto a algunas esferas políticas, precisamente por el miedo de que eventualmente el derecho a sindicalización, sobre todo, se pudiese ver afectado o que esto pudiese traer aparejado baja de remuneraciones, por ejemplo. Entonces, el trabajador, dice la ley, podrá siempre acceder a las instalaciones de la empresa. El empleador deberá garantizar que el trabajador pueda participar en las actividades colectivas que se realicen en la empresa. El empleador está obligado a los gastos de traslado de los trabajadores y el empleador deberá informar por escrito al trabajador de la existencia o no de sindicatos legalmente constituidos en la empresa. Esto para que eventualmente para los trabajadores que se incorporan a la empresa desde fuera, digamos, nuevas contrataciones, sepan y que eventualmente puedan elegir o no estar sindicalizados. La Dirección del Trabajo, que es el organismo al cual yo represento, tiene una obligación, tiene dos obligaciones, primero de fiscalización y también de registro. Ustedes se preguntarán, actualmente el sistema para el registro, que esperamos que sea electrónico, todavía no está habilitado. Les voy a explicar por qué, porque dado que estas leyes salieron con cierta premura, se decidió institucionalmente darle preferencia al registro para ingresar los pactos de reducción de jornada, que ya está habilitado y les voy a contar luego un poco más en detalle. Por lo tanto, informáticamente todavía el registro no existe, no está habilitado, no obstante que ustedes pueden pues, presentar los registros de forma escrita en las inspecciones o en las oficinas de la Dirección del Trabajo. Así que ese es un tema que todavía está un poquito al debe, para serles sincera, pero estamos trabajando en eso. De hecho, actualmente se está trabajando en aquello. Y luego también nos corresponderá hablar de la fiscalización del cumplimiento de los acuerdos de trabajo a distancia, que es un tema que yo entiendo que Sebastián ahí les comentará ahí algunos detalles que tal vez prácticos del tema. Eso les quería hablar sobre el trabajo a distancia. Como les decía, no quería referirme tanto al tiempo, dado el tiempo, para poder empezar a hablarles más bien de la ley que se ha denominado de protección al empleo, pero que en definitiva se llama formalmente la que faculta el acceso a prestaciones del seguro de desempleo. ¿Cuáles son los principios de esta ley? Lo que busca la legislación actual, dada la contingencia sanitaria, es en primer lugar mantener la relación laboral durante el periodo de emergencia sanitaria. Entendemos que los empleadores están haciendo un esfuerzo importante en orden a mantener las fuentes de empleo, a mantener la vigencia de sus labores, y eso es complejo, y por lo tanto la legislación también lo que busca en definitiva es mantener la relación laboral a pesar de dar algunas salidas en cuanto a la suspensión de la relación o la reducción de la jornada. Esto que en definitiva lo que busca es que, dependiendo de la situación en que nos encontremos, la remuneración sea pagada a través del seguro de cesantía, que es una ley que ya lleva bastantes años en vigencia, por lo tanto hay aportes importantes tanto del trabajador, del empleador y también del Estado, por lo tanto hay un monto de dinero sobre el cual se podía tomar y para, en el fondo, poder el trabajador empezar a hacer uso de ese dinero. No obstante, no estar cesante, que es el primer fin de esa ley. También la ley tiene como finalidad mantener la cobertura de seguridad social del trabajador. El empleador, no obstante a todas las salidas que tiene esta ley, sigue siendo el obligado al pago de las cotizaciones de seguridad, de la seguridad social, es decir, salud y AFP, sobre todo porque hay una excepción en cuanto a los accidentes del trabajo. Y en definitiva, lo que busca la ley es proteger las fuentes de empleo, porque entendemos que es una forma de dar alguna salida a los empleadores que en esta situación actual quieren mantener la relación laboral, no obstante que a lo mejor sus flujos de caja u otro les hacen dificultoso el poder pagar remuneraciones. Luego, ¿qué figuras legales permite el acceso a estos beneficios? Son tres figuras. Primero, la suspensión temporal del contrato de trabajo por acto de autoridad, que es el que usualmente se está aplicando. También este pacto de suspensión puede ser por acuerdo de las partes, es decir, que el trabajador y empleador acuerden la suspensión temporal del contrato y por lo tanto aplique la ley. Y también el pacto de reducción temporal de la jornada, es decir, el trabajador sigue prestando servicio a la empresa, pero con una jornada reducida, y con esto quiero ser bien clara, porque hemos tenido
todavía no denuncias formales, pero nos han llegado varios comentarios como organismo fiscalizador en cuanto a que se están suscribiendo estos pactos de reducción de jornada, pero en verdad en los hechos no se están reduciendo la jornada. Entonces, es decir, si la persona trabajaba 9 horas diarias, ahora solo va a trabajar 4,5. Entonces, eso tiene que ser entendido y reafirmado también por los empleadores. Vamos a hablarles primero sobre la suspensión temporal del contrato por acto de autoridad. Por cierto, seguramente ustedes han leído ya bastante esta ley, entonces voy a tratarme de ir a los aspectos más esenciales de ella, porque ha salido bastante en la prensa y ha habido hartos seminarios. Entonces, como les decía, voy a irme a aspectos bien esenciales y centrales. Primeramente, el pacto de suspensión temporal señala que es un trabajador en primer término y sumamente importante que tiene que estar afiliado al seguro de desempleo. Es decir, los trabajadores que no están afiliados a los seguros de desempleo, que son aquellos que estaban contratados con anterioridad al inicio de la vigencia o que actualmente están jubilados, por ejemplo, y que igualmente prestan servicios, no pueden acceder porque la base en la cual se creó la norma era el acceso al seguro de desempleo. Y que se han impedido, ellos se han visto impedidos de prestar servicios por la paralización de actividades, en todo parte, en esto por una declaración de la autoridad, es decir, ha sido el Estado el que a través de un decreto que emitió la Subsecretaría de Hacienda, la que ha determinado que ciertas actividades se han visto paralizadas y otras, por lo tanto, están también exceptuadas de esto. Entonces, ¿cuáles son los beneficios que recibe el trabajador? Como les decía, los trabajadores reciben remuneraciones con cargo a la cuenta individual, primeramente, del seguro de cesantía. Acá tenemos que entender que el seguro de cesantía tiene dos cuentas, la cuenta individual, que está conformada por aportes del empleador y del trabajador, y que es la primera que en el fondo hace frente en el estado de cesantía. Y en el caso que esta cuenta se agote y todavía esté cumpliendo los requisitos para percibir el seguro, entra a un fondo solidario que se ha ido creando o conformando por aportes estatales. Entonces, en definitiva, lo que busca la norma es, en primer término, que el trabajador con contrato vigente pueda acceder a las prestaciones de su cuenta individual y luego pueda acceder, en el caso de que sea necesario, que esta cuenta se agote, a las prestaciones propias del fondo solidario. Acá también hay que ser bastante claros, no se paga el 100% de las remuneraciones, sino que es un porcentaje promedio de remuneraciones de los últimos 3 meses que se registren cotizaciones con anterior al acto de autoridad. Es decir, los trabajadores no van a percibir el 100% de sus remuneraciones. Los empleadores deben seguir pagando cotizaciones previsionales y de salud. Tratándose de trabajadores o trabajadoras de casa particular, estos reciben remuneraciones con cargo al fondo de indemnización de la AFP. Ustedes deben saber que, no es el tema, pero las trabajadoras de casa particular tienen un fondo mensual que se hace a través de un 4,11% de aporte mensual del empleador, y esto hace un fondo de indemnización a todo evento. Y acá también hay una provisión para los trabajadores en orden a que no puedan despedir a los trabajadores por caso fortuito o fuerza mayor asociado a la pandemia, que nosotros como Dirección del Trabajo se registraron un alza muy importante en los despidos originados por esta causal. ¿Qué requisitos debe cumplir el trabajador? 3 cotizaciones continuas en los últimos 3 meses inmediatamente anteriores al acto de autoridad y 6 cotizaciones continuas o discontinuas durante los últimos 12 meses, de las cuales las 2 últimas cotizaciones inmediatamente anteriores al acto de autoridad deben ser con el mismo empleador. No se preocupen, porque esto normalmente el sistema lo registra automático, porque cuando ustedes inscriben a sus trabajadores a través de la FC hace un barrido rápidamente y les va a decir si el trabajador cumple o no cumple estas condiciones, pero que efectivamente son condiciones que, si no se cumplen, el trabajador no tiene derecho a las prestaciones. Acá está lo que les estaba señalando rápidamente, que en definitiva hay un porcentaje de retiro de cuenta individual de cesantía que varía entre el 70% para el primer mes y el 30% para los últimos meses, y acá también hay una variación en cuanto a si los contratos son
contratos de naturaleza indefinida o contratos a plazo fijo, porque la gente que está sujeta a contrato a plazo fijo tiene unas prestaciones de menos duración, hasta 3 meses. Acá, luego, nuevamente, ¿qué pasa si entran a los fondos solidarios de cesantía? Es decir, se agotó el fondo propio del trabajador, la cuenta individual del trabajador, pues bien, entran a los fondos solidarios de cesantía, pero también tiene topes máximos y tiene topes mínimos establecidos por ley. Es decir, insisto en esto y es importante que ustedes como empleadores lo tengan claro. Actualmente el trabajador que accede a esta normativa no está accediendo al 100% de sus remuneraciones. Esto también es importante en cuanto al manejo de clima, al manejo de cómo seguimos después de esto, lo tengan claro ustedes. Acá están las prestaciones para los contratos de plazo fijo por obra o faena. Luego, lo que les señalaba, que en definitiva es lo mismo, pero con la salvedad que el pacto es un pacto, es decir, mutuo acuerdo entre las partes, el trabajador y el empleador decide entonces suspender la vigencia de la relación laboral, por lo tanto se suspende el pago de remuneraciones, se suspende la prestación de los servicios por parte del trabajador y entra a estas prestaciones. Acá el que está obligado a informar a la AFC de lo que está ocurriendo, es decir, que o por acto de la autoridad o por acuerdo de las partes van a acceder a la suspensión temporal del contrato, es el empleador. Esta es una obligación del empleador, no de los trabajadores. Los empleadores tendrán entonces que acceder a los canales que ha dispuesto para este efecto la AFC, la administradora de fondos de seguro de cesantía, para poder acceder al pacto. Entendemos que ya mañana deberían empezar a pagarse las primeras personas que accedieron a esta metodología de suspensión temporal del contrato. Luego, y acá la Dirección del Trabajo tiene mayor injerencia, pero en cuanto al registro se los voy a explicar, que es el pacto de reducción temporal de la jornada, que en definitiva los empleadores con los trabajadores pueden pactar una reducción de la jornada hasta un 50% de la duración de la jornada. ¿Qué pasa entonces? El empleador tendrá que pagar la remuneración equivalente a la jornada reducida y las cotizaciones de cotizaciones previsionales proporcionales a la jornada. Por su parte, el empleador, además de este 50%, o un poco más, dependiendo de lo que ustedes pacten, recibirá un complemento adicional de hasta un 25% con cargo a su cuenta individual del seguro de cesantía y una vez agotado al fondo cesantía solidario. Es decir, considerando el 100% de su remuneración con topes, el trabajador trabajaría el 50% de su jornada y recibiría el 75% de su remuneración, con los topes que vamos a pasar a explicar inmediatamente. Sin perjuicio de lo anterior, es obligación del empleador mantener los beneficios esporádicos o excepcionales, tales como aguinaldos, asignaciones, bonos u otros que ustedes pagaban, no sé, bono de fiestas patrias, si es que esperemos que no lleguemos a las fiestas patrias, o bono de vacaciones, si es que se ocurría justamente en estos momentos, qué sé yo, todos esos bonos esporádicos o excepcionales, los empleadores tienen la obligación de seguirlos pagando. Hay personas que no pueden suscribir los pactos de reducción temporal, que son las personas que tienen fuero laboral, es decir, por regla general, el fuero de mujer embarazada, fuero prenatal, postnatal, el fuero de dirigente sindical, fuero de comité paritario, etc. También no pueden suscribir empresas que han contratado con el Estado y están recibiendo los servicios de instituciones, los pagos correspondientes. Es decir, por ejemplo, pongo el ejemplo que ustedes fuesen una empresa de aseo que le presta servicio a la Dirección del Trabajo, nosotros les vamos a seguir pagando el 100% de lo que hemos pactado contractualmente y por lo tanto ustedes no pueden entrar a la reducción temporal de la jornada porque están recibiendo el 100% de los pagos por parte del Estado. Acá hay que explicar algo que viene del origen de la ley. Este proyecto de ley también se había presentado con anterioridad a la pandemia. Este proyecto de ley se había presentado como una respuesta del gobierno en cuanto al estallido social que empezó a ocurrir desde octubre del año pasado en nuestro país. Entonces, por eso, cuando ustedes vean las causales por las cuales puedan ingresar al pacto, van a ver que hay 3 causales que son sumamente difíciles de aplicar si solo miramos
la pandemia COVID-19, porque en realidad estas cláusulas o estos requisitos estaban pensados en cuanto a la afectación económica por causa del estallido social, ¿ya? Entonces, igualmente tienen que tenerlo claro, que tiene referencia a las tres primeras que están acá, que son las empresas contribuyentes de IVA que han sufrido disminución, o sea, el 20% promedio de sus ventas en los últimos 3 meses, por eso la diapositiva habla de causal estallido social. Empresas que estén en proceso de reorganización, empresas que estén en proceso de asesoría económica por insolvencia, y luego, y que esta es la propia de COVID-19, tiene que ver con empleadores cuyas empresas han sido exceptuados de paralizar sus actividades y que necesiten reducir o distribuir la jornada ordinaria de trabajo de sus trabajadores para poder mantener su continuidad operacional o para proteger eficazmente la vida de los salud de los trabajadores. Es decir, son aquellas empresas a los cuales no les fue aplicable el acto de autoridad en cuanto que permitió la suspensión de la relación laboral, pero que igualmente de una forma de reorganizar la empresa o para proteger a sus trabajadores, deciden, en el fondo, reducir la jornada. Nuevamente, el trabajador tiene que cumplir ciertos requisitos a la AFC, que son los mismos que ya señalé, que se aplican los mismos. ¿Y cuáles son los beneficios para el trabajador? Pago por parte del empleador de una remuneración equivalente a la jornada reducida, considerando como base de cálculo el promedio de las remuneraciones devengadas los últimos 3 meses inmediatamente anteriores al inicio del pacto. Pago por parte del empleador de las cotizaciones previsionales y de seguridad social. Cuando la reducción de las jornadas de un 50%, tendrán derecho a un complemento con cargo al seguro de cesantía de un 25%, lo cual se va reduciendo proporcionalmente. El monto mensual complemento no puede exceder de 225.000 pesos, entonces también lo tienen que tener claro, porque en definitiva aquellos trabajadores que ganen más de ese monto también van a haber reducido su remuneración en el fondo con un mayor monto al que la ley establece. Y si la reducción de la jornada es inferior al 50%, el complemento con cargo al seguro de cesantía se determina proporcionalmente. Importante tener claro que queda prohibido hasta por 6 meses desde la entrada en vigencia de la ley el despido por razones de casos fortuitos o fuerza mayor para este tipo de normas. Los pagos de los beneficios serán primero con cargo a la cuenta individual y luego con cargo de cesantía solidaria. Esto es súper importante porque esto tiene efectos en el caso de que efectivamente ustedes después tengan que provocar el despido. En cuanto a qué van a acceder los trabajadores, en cuanto al hecho de que efectivamente después, a pesar de los esfuerzos de ustedes de mantener la continuidad laboral, tengan que despedirlos. Y los dineros girados no podrán ser imputados a una eventual indemnización por años de servicio. Ustedes saben que hay un cargo que eventualmente ustedes pueden recuperar del seguro de cesantía en el momento que se despide. Bueno, esto, en la medida que ustedes apliquen esta ley, no les va a ser posible. Luego, acá, el rol fiscalizador de la Dirección del Trabajo. Hay un rol que en definitiva tiene que ver para sancionar a quienes que mediante simulación o engaño accedan a estos complementos o las prestaciones, y que en definitiva tiene que ver con aquellas empresas que pudiendo no acceder a estas prestaciones, es decir, no necesitan reorganizarse, ya están salvados el tema de salud y seguridad de sus trabajadores, igualmente hacen uso de esta norma. Entonces ahí ya a lo mejor así como dato anecdótico tal vez, ya deben saber que ciertos equipos de fútbol están solicitando la fiscalización de la Dirección del Trabajo por aplicación de esta norma. Lo que sostienen los jugadores es que en definitiva no les es aplicable porque ellos siguen en entrenamiento, básicamente. Y no les voy a decir lo que vamos a resolver porque todavía está en proceso, pero como dato anecdótico porque ha estado apareciendo en la prensa. Asimismo, también quienes incurran, y tal vez esta es la falta más, o una de las sanciones más graves para ustedes como empleadores, que en definitiva, si se determina que ustedes han hecho simulación, engaño en el uso de esta ley, tendrán que restituir las sumas que indebidamente percibidas con los reajustes correspondientes, y lo que les señalaba, que la DT es la encargada de la fiscalización. Quiero mostrarles bien brevemente el sistema, el registro del pacto. Para registrar, en definitiva, la suspensión, ustedes la tienen que registrar en la FC. ¿Estoy en tiempo? No, sí. Si por favor podemos considerar 5 minutos más. No, voy a ser muy breve.
solamente mostrarles el sistema, porque, a ver, desde el 20, hay dos sistemas, uno que depende de la AFC, es decir, no depende de la Dirección del Trabajo, de la Administradora de Fondos de Cesantía, que tiene relación entonces con el registro de la suspensión. Ellos tienen que informarnos de ciertas cosas a nosotros, pero en definitiva la Dirección del Trabajo no lleva el registro. Donde sí llevamos el registro es el registro de pactos de reducción de jornada. Ahí ustedes tienen dos modalidades, que es presentarla por escrito, que no lo recomendamos, o presentarlo a través de este sistema. Actualmente, al día de ayer, considerando que el sistema fue presentado o lanzado en productivo recién el viernes pasado, se habían registrado 10.326 pactos por parte de los empleadores y se habían aceptado, les voy a explicar el mecanismo, de estos 10.000 estaban aceptados por los trabajadores 3.446, es decir, al día de ayer se habían suscrito 3.446 pactos de reducción de jornada, considerando que el sistema entró en vigencia hace un poco menos de una semana y además tuvimos unas intermitencias del registro. Esto se hace con el uso de la clave única, esto es muy importante, la clave única que otorga el Estado, a través de un portal denominado MIDT, que está en la página de la Dirección del Trabajo. Ustedes ven digamos, las grillas iniciales arriba, bien destacado está MIDT. Tienen que en primer término, si no se han registrado, registrar entrar con la clave que les da el Servicio de Impuestos Internos y registrar sus representantes laborales, lo que pueden ser la cantidad que ustedes deseen. Acá nosotros no tenemos un tema en cuanto a los poderes y todo aquello, sino que en definitiva son personas que ustedes autorizan a hacer este registro digamos, para poder trabajar en el perfil MIDT. Entonces, ustedes van a entrar, la primera lámina, la que está más arriba, no sé si se ve, bueno. Acá, en definitiva, hay una lengüeta que habla del ingreso de pactos. Lo primero que solicitamos es una autorización por parte de ustedes para poder conectarnos con el Servicio de Impuestos Internos para evaluar el cumplimiento del requisito. El primer requisito que hablamos de la disminución en sus ventas en un 20%, si ustedes aceptan pueden seguir en el pacto. Luego acá vemos cuáles son las situaciones que pueden ocurrir, que en definitiva ustedes no estén, porque como hablábamos que son 4 las posibilidades de ingresar la reducción de jornada, el sistema automáticamente les va a ir diciendo si ustedes cumplen o no cumplen los 3 primeros. Nosotros ya trabajamos una conexión tanto con el Servicio de Impuestos Internos como con la Superintendencia de Reinsolvencia y Reemprendimiento, de tal forma de que esto sea automático. Ustedes ingresando su RUT y autorizándonos a ello, nosotros vamos a poder decirles si ustedes están en cumplimiento del ABC del artículo 8, que es el que se refiere al cumplimiento de los requisitos que tiene que tener la empresa para acceder al pacto. Siempre queda a salvo el hecho de que ustedes pueden acceder al pacto de reducción en la medida que estén ocupando la causal COVID-19, en el fondo, que es la reorganización de su empresa por motivo de la pandemia. Luego, bueno, estas son las pantallas que les van ofreciendo información y después viene lo importante, que es ingresar al trabajador. De momento, el sistema solamente permite ingresos de un RUT a un RUT. Yo sé que eso puede ser, y lo hemos conversado latamente acá en la Dirección del Trabajo, puede ser un poco engorroso para ustedes como empleadores, porque si sus nóminas son muy largas, muy grandes, claro, es engorroso, pero de momento, para poder lanzar lo que hemos llamado el primer producto a propósito de esta normativa, lo podemos hacer así. Y el sistema automáticamente les va a señalar si esa persona cumple o no cumple los requisitos de cotizaciones en la AFC que ya les señalé, ¿ya? Entonces, si no cumple en el fondo, o sea, si cumple, perdón, acá ustedes tienen que ingresar, en esta lámina tienen que ingresar ciertos condiciones mínimas que tiene que tener el pacto, por ejemplo, ingresar la AFP a la cual están afiliados, el tipo de reducción, la fecha de término del pacto, el monto de la remuneración, etcétera. Y ahí se va a ir llenando en una suerte de historial que ustedes van a tener todos los trabajadores que pueden además, y de ahí por qué no se pensó en primer término masivo, que eventualmente tengan distintas condiciones. A lo mejor algún trabajador ustedes quieran reducir el 50% de la jornada, pero otro solo el 25%,
Entonces, ahí pueden haber condiciones particulares para cada uno de sus trabajadores. Luego, una vez ingresados, ustedes van a tener un historial, y esto es ya lo que ve el trabajador. Su trabajador también tiene que ingresar a MiDT, y aquí ustedes nos tienen que ayudar a promoverlo, a través con su clave única, y esto va a ser lo que va a ver él. Va a ver las condiciones del pacto, su AFP, su tipo de remuneración, su tipo de contrato, etcétera, y él tiene obviamente dos opciones, porque esto es voluntario, de acceder o rechazar al pacto. Entonces, ¿qué pasa si acepta o rechaza? Ahí el trabajador, si acepta, tiene que ingresar un número de cuenta donde se le va a pagar las prestaciones por parte de la AFC, que se le va a pagar automáticamente, y si rechaza el pacto, se abre una grilla que autoriza ahí para que les señalen a ustedes el motivo por el cual rechaza el pacto. Y en definitiva, ustedes ahí, tanto en el historial, porque estos son perfiles que estamos creando del trabajador y del empleador, ustedes van a poder ver entonces cuáles son todas de su nómina de trabajadores, cuáles aceptaron el pacto, cuáles rechazaron el pacto y cuáles están con pendientes de trámite. Como les decía hace un momento, ya 10.000 empleadores para 10.000 trabajadores han ingresado estos pactos, estas solicitudes de pacto, y 3.400 han sido firmados a través todo de este portal de MiDT. Solo señalarles para terminar que también lo que estamos trabajando es los registros de pacto que ustedes puedan suscribir con las organizaciones sindicales. La norma también establece que ustedes pueden establecer pactos de reducción directamente con las organizaciones sindicales, y también estamos trabajando para los registros. Esta norma claramente entró en vigencia hace muy poco y nosotros hemos estado trabajando aceleradamente para poder responder a los requerimientos de la norma, especialmente en un primer término en cuanto a los registros. Y acá hemos tratado de hacer un trabajo más bien tecnológico, de tal forma de que ustedes como empleador, en el momento que vayan registrando, sean informados si cumplen o no cumplen con los requisitos que establece la ley. Y ahí ya tenemos interconexiones tanto con el Servicio de Impuesto Interno, con la FC y con la superintendencia respectiva. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Lilia. No sé si tienes el micrófono todavía, Lilia. Mejor si lo apagas por mientras. Perfecto. Muchas gracias, Lilia, por tan interesante y completa presentación. Realmente yo creo que es gran utilidad para la gente que en este momento tenemos conectada escuchando el webinar, que han hecho más de 30 preguntas. Dura el tiempo y obviamente vamos a tratar de abordar posteriormente por otro medio, pero de todas maneras vamos a tratar de tomar la mayor cantidad posible. Ahora los quiero dejar con Sebastián Pizarro, quien es Legal Manager de Randstad y quien nos dará una presentación titulada Cambia el escenario del teletrabajo, qué puntos considerar ante la nueva ley. Y por favor, Sebastián, sin más, por favor, si pueden partir. Gracias. Muchas gracias, Salvatore. Buenos días a todos. Espero estén en sus casas y o trabajando. Es un gusto para Randstad estar presente en esta actividad tan importante en atención a los tiempos que vivimos. Sin más, bueno, el título de la presentación ya indica muchas cosas. ¿Qué puntos considerar ante la nueva ley? La verdad, las cosas que el propósito de esta pequeña presentación que intentaré hacer en breves minutos, tal vez tiene como propósito generar más dudas que certezas, lo cual en principio no tiene nada de malo, considerando que en rigor el espíritu que debiera imperar, y esto lo dejo como un mensaje al inicio de mi presentación, tiene por base, ¿no es cierto?, que las empresas tomen más bien resguardos en vez de ser más bien reactivas, considerando los bienes que están en juego, que son precisamente la vida y el trabajo, cuestiones no menores en la vida de una persona. Un pequeño plan de vuelo que está ahí, no necesariamente, por favor les pido no consideren el número de la diapositiva en sí misma, pero vamos a partir con un pequeño informe, con los resultados de un informe que efectuó la empresa. La pregunta es bastante clara: ¿ha implementado usted formalmente el teletrabajo? Un 72% de las empresas encuestadas nos dicen que sí y otro 28% que no. Si uno escudriña en ese no, vamos a iniciar en la próxima diapositiva tal vez las razones de por qué existe ese no, no tal vez porque no quiera hacerlo, sino porque derechamente no puede hacerlo. Y ahí hay un montón de pequeñas aristas que voy a repasar muy someramente en breves minutos.
A su vez también Randstad pregunta acerca de la productividad, ¿no?, de la empresa considerando la figura del teletrabajo, y un porcentaje no menor dice que se mantiene. Y otro porcentaje también, y digámoslo, tampoco menor, dice que baja, ¿no? Dice que baja. Y ahí derechamente uno tiene que preguntarse si es que acaso la empresa ha resguardado o ha verificado si es que en primer término las personas que tiene para desarrollar las funciones son las idóneas, y o su proceso de producción es el más idóneo considerando la naturaleza misma de lo que es un teletrabajo, el teletrabajo o trabajo a distancia. Y esto nos lleva a una pregunta, previo a las consideraciones ligadas con la anterior diapositiva: ¿si era posible antes de la ley 20.220 teletrabajar? Y la respuesta es sí. Siempre se pudo, por dos caminos, la verdad, las cosas. Si uno revisa el artículo 10 del Código del Trabajo, que establece los requisitos mínimos que tiene que tener un contrato de trabajo, uno puede observar en el número 7 una mención a otros pactos que pueden, digamos, acordar las partes, ¿no? Dentro de esos pactos uno podía cambiar, ¿no es cierto?, el lugar donde se desempeñaba el trabajador. Pero a su vez también uno tiene, a propósito de las personas que están exentas de cumplir jornada de trabajo, en el famoso artículo 22 del Código del Trabajo, en su inciso cuarto, se señala que a propósito de estos trabajadores excluidos de la limitación de jornada, quedan también excluidos los trabajadores contratados para que prestaran sus servicios fuera del lugar o sitio de funcionamiento de la empresa, mediante la utilización de medios informáticos o de telecomunicaciones. Efectivamente, se podía teletrabajar. El punto está en que previo a la dictación de esta ley, los trabajadores quedaban en un descampado bastante importante desde el punto de vista de la tutela de sus derechos fundamentales y en materia de seguridad social, de salud, con mayor precisión, ¿no? Se podía. Hoy por hoy ya tenemos regulado el teletrabajo con algunos aspectos. Desde ya un punto que se me había olvidado al inicio: mi intención no es en absoluto efectuar un análisis pormenorizado de los artículos. Hay muchas, de verdad, y vuelvo a reiterarlo, muchísimas exposiciones de colegas que podrán dar luces muy claras al respecto. A mí lo que me interesa, como les decía, modestamente, que salgan con más dudas que certeza, porque en verdad el planteamiento del teletrabajo nos plantea algunas dudas desde el punto de vista práctico que deberá incidir ciertamente en el planteamiento de un plan de trabajo de compliance, como se dice, o de precaver riesgos laborales al interior de la misma empresa. Por lo mismo, deben recordarse algunas cuestiones que por básicas muchas veces son olvidadas. Y esto tiene mucho que ver con cómo nosotros nos planteamos como empresas ante el teletrabajo. Lo primero tiene que ver con que el contrato de trabajo es un acuerdo, así como también entre las partes. O sea, entre las partes siempre se requiere un acuerdo, tanto en el contrato como en los anexos que nazcan a propósito del contrato de trabajo. A su vez también, y esto parece un poquito de perogrullo, insisto, son cuestiones que son básicas, pero muchas veces son olvidadas a la hora incluso de generar políticas públicas como la presente, políticas públicas de empleo, que no todas las empresas son iguales, no todos los trabajadores que laboran en Chile y a su vez, con mayor precisión, dentro de la empresa son iguales o representan la misma estructura de generación de productividad. O sea, en otras palabras, no todos los trabajadores me van a producir de la misma forma a la hora de comparar su forma de trabajo, y a su vez también los contextos por lo mismo de trabajo de cada una de las personas que laboran en Chile son diferentes. Y no obstante eso, el Código del Trabajo es uno solo, y la Ley 21.220 es una sola, aplicable para todas, para toda la empresa. Esto significa que el Código del Trabajo, y esto es una crítica que tiene mucho tiempo, se aplica tanto para el kiosco de la esquina, para el negocio de barrio, como para una gran multinacional que se instala en Chile. Y eso representa a la hora de implementación de la ley cuestiones relevantes, ¿no? Cuestiones relevantes que la ley en general, la ley laboral en Chile no distingue, pero sí se distingue a la hora de fiscalizar. Asumo que entre nuestros asistentes se encuentran representantes de recursos humanos de las empresas y podrán recordar y tendrán muy presente el temido tipificador de multas de la Dirección del Trabajo, ¿no? Que divide entre pequeñas, medianas y grandes empresas. Pero se podrán dar cuenta que el guarismo que divide, el número que divide de trabajadores entre una y otra, la verdad las cosas tal vez no representan la realidad en Chile, ¿no? Y muchas veces también hacer la trampa me sale más favorable en muchas ocasiones que cumplir con la ley. Entonces, en ese sentido,
como aparecer particular de quien efectúa esta exposición, sí, yo mismo, hay un incentivo en la legislación laboral en orden a ser abstracta, aplicable para todos sin distinción, ¿no es cierto?, de quiénes son las empresas y quiénes son los trabajadores involucrados en el proceso de producción. Pasando ya derechamente a lo que es el teletrabajo. Aquí hay 4 tópicos que son importantes y que prácticamente son la base de la muy modesta exposición que pretendo darles a entender. En primer término, la eficacia de derechos fundamentales. Sabemos que en Chile tenemos derechos que tienen un rango, tienen una importancia más importante que los que están traducidos normalmente en leyes y que están en nuestra Constitución, particularmente el artículo 19. Vida, honra, no discriminación, derecho al trabajo, derecho a la salud, en fin, entre muchos otros que por cultura popular ya derechamente están ingresando en nuestro vocabulario jurídico, desde cambiar la Constitución hasta tener conocimiento de que existe un tribunal constitucional que revisa el contenido de estos derechos. Pues bien, el Estado no es el único, digamos, indicado o llamado a velar porque estos derechos fundamentales se cumplan, sino que también es la empresa. Una larga discusión, que costó mucho que entrara en Chile, tiene que ver con que las empresas también son garantes, deben velar por los derechos fundamentales de los trabajadores al interior de la fábrica, como algún especialista español reproducido por varios chilenos lo ha dicho. Los derechos fundamentales también rigen dentro de las empresas en Chile, y eso es un tema que es muy importante, incluso más, el artículo 5 del Código del Trabajo señala expresamente como límite a las posibilidades de dirección del empleador el que tiene que respetar ciertamente los derechos fundamentales. Esto que parece sumamente vago tiene concreciones derechamente en lo que en el tema que nos atinge, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Como le dije anteriormente, los derechos fundamentales funcionan al interior de la empresa también, porque es el trabajador que en circunstancias, digámoslo, en abstracto, normales, ahí se me ven las dos manos, normales, labora. Pero hoy por hoy, muchos, me incluyo, les presento el living de mi casa, estamos trabajando desde nuestras casas. Eso significa que también, en cierto modo, la empresa está ingresando a nuestros hogares. Y eso es un punto que es importante. Es un punto que es importante. Para muchos, me incluyo, mi casa es mi castillo, es mi refugio. Por lo tanto, de alguna forma, yo no debiera tolerar que ciertas lógicas corporativas ingresen al living de mi casa, por ejemplo. Por ejemplo, les coloco un ejemplo que es bastante, por lo ridículo y por lo gráfico, es muy impactante. Por ejemplo, me imagino que tal vez habrá alguien por ahí, guste de estar desnudo en su casa. ¿Sí? Yo me gusta andar desnudo en mi casa. Tengo incluso una religión que fundé. O también me gusta fumar en mi casa. Pero la empresa me lo impide. Me impide ambas cosas, obviamente. Tengo que derechamente obviar mi libertad de hacer las cosas en mi casa como a mí me plazcan, porque la empresa ha ingresado en mi espacio. Pues bien, son algunas de las dudas que plantea una ley de esta naturaleza, ¿no? Y eso tiene que ver con nuestra privacidad, con nuestra honra, con nuestra facultad de autodeterminación, con la libertad. En esa senda deberemos tener presente algunas cuestiones, ¿no? Básicamente, hay ciertas dinámicas del hogar que deben ser permanentemente respetadas, que tienen que ver con los horarios de trabajo. Ya Lilia lo había anticipado, y yo lo voy a profundizar en breve, que tienen que ver con el derecho a la desconexión, en fin. Pero también no tenemos que olvidar, ciertamente, la existencia de ciertos medios de control, ¿no? Control dentro de mi casa de lo que yo hago dentro de la misma a propósito del trabajo. Hay que tener cuidado con eso, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Básicamente por lo siguiente. Les voy a mostrar un par de cosas. Aquí yo tengo 2 teléfonos, ¿ya? Este es de la empresa y este es de mi propiedad. Pues bien, el teletrabajo tiene como gran característica el que se desarrolla por medios tecnológicos. Y en esa senda tenemos que tener presente que es el empleador el que a través de medios tecnológicos tales como WhatsApp puede ir controlando mis funciones. Ahora bien, y esto se los digo porque yo sé que hay representantes de trabajadores, representantes de empresas también en este webinar. ¿Debo yo autorizar o debo yo autorizar como trabajador? Lo coloco desde la lista del trabajador, que es más simple de explicar, porque es quien tiene los teléfonos. Que
yo tenga que instalar una aplicación o formar parte de un grupo, e incluso más, yo ser el administrador de ese grupo para recibir instrucciones? Pareciera ser que sí. ¿Debo tolerar que eso se haga fuera de ciertos horarios de trabajo? Eso es interesante. Eso es muy interesante. Porque tal como indica Christian von Bergen ahora en el chat, es lo más complejo de determinar el límite de facultades del empleador en el ámbito de la seguridad informática. Y eso es evidente. Porque yo puedo entender que tendría que yo avisar o hacer tal vez, se los planteo, un anexo donde yo diga, mire, usted está obligado a estar dentro, en primer término, de un grupo de WhatsApp del trabajo, en segundo término, administrar, en tercer término, evítese, por favor, de enviar fotografías comprometedoras, comentarios comprometedores, memes, ¿ah? Que sea un chat de trabajo y que obviamente esto se haga dentro de un determinado rango de tiempo. Y eso es sumamente importante, porque si nos vamos a la lógica de la norma que regulaba el teletrabajo antes de la dictación de esta ley, que como bien les decía, el artículo 22, inciso cuarto del Código del Trabajo, esos trabajadores no están, digamos, obligados a tener una jornada de trabajo. Pero hoy la ley sí me obliga a tener una jornada de trabajo porque precisamente tenemos un derecho a la desconexión que es de 12 horas mínimo. Mínimo. O sea, en otras palabras, mi jornada de trabajo termina a las 8 de la tarde, yo debiera empezar al día siguiente a las 8 de la mañana, teóricamente, ¿no? Aquí hay un tema que es curioso, y esto lo tiro simplemente a modo de comentario. Es curioso también que hoy por hoy el Estado está impulsando este tipo de cuestiones cuando al interior del Estado, el Contraloría General de la República el día de ayer dijo que no se tenían que pagar horas extraordinarias, ¿no? Eso es complicado. El propio Estado a su propia gente le indica que no puede devengar horas extraordinarias. Pero las empresas privadas sí tienen que hacerlo, precisamente porque hay un control del horario en el trabajo, ¿no? Existe un derecho a la desconexión. ¿Y esto es una novedad? En absoluto. No es una novedad. Aprovecho que está Lilia, quien bien lo tiene que saber, y también yo, que también fui funcionario de la Dirección del Trabajo, en el que existe un derecho que no está regulado a nivel del Código del Trabajo, que es el del descanso interjornadas, que es una jurisprudencia, yo diría que prácticamente tiene más de 20 años, donde la Dirección del Trabajo con una claridad espeluznante dice que si usted tiene una jornada de 10 horas, usted al menos tiene un descanso de 10 horas para volver a echar a andar la máquina. Entonces, ¿son novedades estos derechos a la desconexión? Fíjese que a nivel positivo, es decir, a nivel normativo, sí, es una novedad, pero fíjese que a nivel de creación interpretativa, esto no es ninguna novedad. Y es como siempre tendría que haber operado. ¿Cómo yo le explico a una persona que tiene una jornada de, por ejemplo, un turno loco, que no son muy poco habituales en Chile, que sale a las 12 de la noche y tiene que entrar, teniendo una jornada de 10 horas, que tiene que ingresar a las 6 de la mañana, del día inmediatamente prácticamente siguiente, coligado? ¿Es un derecho a la desconexión? ¿Es un derecho al descanso? Yo creo que no. Continúo. Líneas de interpretación del artículo 184 del Código del Trabajo. Fíjense que hoy uno de los artículos, junto con el artículo 184, es que más problemas podría llegar a traer. Les explico el porqué. Uno tiene el artículo 184, insisto, ya que uno de los artículos que casi está dentro de la cultura jurídica interna de todas las personas, que nos dice que el empleador tiene que velar eficazmente por la vida y salud de los trabajadores. Punto. ¿Hasta cuándo podemos llegar con esto? No lo estoy diciendo en un modo peyorativo, pero fíjese que en atención a lo que puede ocurrir dentro de una casa, son cuestiones sumamente importantes. Les traigo a colación prácticamente unos cuantos ejemplos que yo creo que voy a estar dentro del tiempo. Imagínense lo siguiente, y esto lo voy a mezclar con una ley que también debe ser conocida por todos. Tengo una persona, voy a decirlo así, ustedes lo asociarán a determinado género, que sufre de violencia intrafamiliar, ¿ya? Y esa persona que sufre de violencia intrafamiliar, que por cierto, conforme a un estudio reciente de La Tercera y lo que aparece en la televisión, ha incrementado un número, un 70%, respecto a la ocurrencia de llamados telefónicos a números que proveen de ayuda a gente que ha sido violentada. Yo no tengo idea como empresa de esa circunstancia. En otras palabras, su casa es su infierno, ¿ya? La pregunta es la siguiente. La ley a mí me indica que yo tengo que proveer
a partir incluso del 184, tengo que velar eficazmente por la vida y salud de ese trabajador. ¿Sería recomendable que yo como empresa tenga que llevar y obligar, no, olvidémonos del tema del acuerdo, ojalá sea un acuerdo, por eso le decía yo, cuestiones que por básicas son olvidadas, tendría yo que obligar a acordar, ahí sí, obligar a acordar a ese trabajador a que vaya a su casa a vivir un infierno? Pues bien, ahí es donde uno se hace una pregunta que es sumamente relevante. ¿Tengo yo como empleador las facultades para preguntarle, oiga usted, señor, señora, ¿está siendo violentado en su casa? Hay una ley, que es la 19.628, que es de protección de datos personales, en la que el empleador tiene una importancia relevantísima a nivel del manejo de esa información. Mi pregunta es, ¿yo debiera preguntarle eso? Fíjese que tal vez sí. En mi concepto, yo creo que sí. ¿Por qué? Porque, ojo, hay cuestiones de origen laboral que emanan de esto. Esa trabajadora, insisto, en la lógica de la imposición del acuerdo, podría decir perfectamente, fíjese señor, sin que yo le pregunte, ¿sabe qué? Mi marido, mi mujer me golpea, me insulta, me denigra. Preferiría, por favor, no teletrabajar. Y podría negarse a ejecutar las funciones. Y yo estaría impedido, estimados todos, de aplicar el artículo 160, número 4, letra B. ¿Y qué es lo que me dice ese articulito? Dice que yo podría poner término al contrato de trabajo por la negativa sin causa justificada de trabajar en las faenas convenidas en el contrato. Vaya. ¿Qué causa más justificada podría ser que una persona sea golpeada en su casa? No. Ese es un primer punto. Y por otra parte, un artículo que varios especialistas en materia del trabajo han traído a colación es el artículo 184 bis, que dice, se los leo textual, con todo, el trabajador tendrá derecho a interrumpir sus labores y, de ser necesario, abandonar el lugar de trabajo. No distingue si es que es en la fábrica o en su casa, por motivos razonables, que continuar con ellas implica un riesgo grave e inminente para su vida o salud. El trabajador que interrumpa sus labores deberá dar cuenta de ese hecho al empleador dentro del más breve plazo, el que deberá informar de la suspensión de las mismas a la inspección del trabajo respectiva. Miren, eso pasa. Perfectamente una persona que ha sido violentada derechamente tiene derecho a decirnos que no. Y el problema va a estar también en reubicarla. Porque mi lugar de faena, puede ser que esté en cuarentena, puede ser que ya no me convenga seguirlo arrendando y no voy a tener un lugar al cual proveerle a ese trabajador para que continúe prestando sus funciones. Y si no lo hago, me va a acusar con la dirección del trabajo de no estar otorgando el trabajo convenido. Ojo con esas cosas. Ojo con eso. Y a su vez también, otro ejemplo que está dentro del segundo punto de esta diapositiva, cuando es accidente doméstico, cuando laboral. Esto es novedad. O sea, parecía ser que un accidente por descarte no es laboral cuando es doméstico. Pero fíjese que la línea divisoria de eso es súper sutil, es muy tenue. ¿Por qué? Porque yo les puedo dar como ejemplo incluso que cumpliendo con todo lo que me dice la ley, ¿no? En que incluso tengo la suerte que un fiscalizador de la Mutual del H va a verificar las condiciones en las que va a laborar mi trabajador, pues bien, va a suceder que por X motivo, y determina un lugar físico de trabajo, el trabajador se levante de su cama, esto parece ridículo, pero puede ocurrir, se levante de su cama y su hija, su hijo, haya estado jugando con Lego, o el perro haya dejado el hueso ahí y se cae. La pregunta entonces, estimado, es la siguiente: ¿eso es un accidente doméstico o uno laboral? Incluso más, yo podría decir, más allá de las formalidades de indicar que le di su derecho a saber, que le informé de los riesgos asociados a esto y todo lo demás, ¿podría alguien descartar el hecho de que probablemente no capacité al trabajador en ordenar su propia casa? Son cuestiones que son casos sumamente limítrofes. Salvatore. Sí, perdón, Sebastián. Si podemos trabajar lo que queda en 2 o 3 minutos más. Muchas gracias. Eso. Tengo aquí el cronómetro. Gracias, Salvatore. Voy terminando ya. Desde ya, estimados todos, hay una circular que es la 3370 de la Superintendencia de Seguridad Social, que es de 10 de agosto de 2018. Este era un tema que es antiguo, ¿no? No es novedoso, les insisto. Y ahí nos dicen algo similar al contenido normativo de la actual ley, que tenemos que cumplir con ciertas normativas, con cierto articulado, bla, 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 bla,
pero en el fondo nos dice finalmente lo mismo que podríamos asumir en cualquier escenario, que nosotros tenemos como empresas que velar por la vida y salud de nuestros trabajadores de forma eficaz, con ciertos agregados ligados con la fiscalización. Y ahí donde está el último punto de esta exposición, que tiene que ver con entre la delgada línea entre las buenas intenciones y la fiscalización. Fíjese que hay otros estudios que señalan que gran parte de los trabajadores, bueno, Santiago no es Chile, ¿no? Pero es una muy buena descripción de lo que es Chile. Muchos trabajadores que laboran bajo la modalidad de teletrabajo y tienen la suerte de hacerlo, viven en comunas acomodadas, ¿no? Porque pueden hacerlo, por su posición, por lo que desarrollan, en otras palabras. La pregunta es, ¿cuánta gente hay para fiscalizar esto? De que se estén cumpliendo con los presupuestos legales. Yo les puedo decir, sin tener un número exacto y preciso, que ese número va a ser siempre insuficiente. Siempre va a ser insuficiente. Entonces, esto es similar a cuando se dio el tema de la promulgación de la ley del uso del cinturón de seguridad, en el que finalmente por un tema cultural ya todos prácticamente cuando nos subimos a un auto, a un Uber o cualquier cosa nos colocamos el cinturón de seguridad. Pero en estos casos no es un tema cultural. Las cosas culturales, sociales, no ingresan necesariamente por la obligación de un contrato de trabajo. En muy pocas ocasiones eso se ha visto, ¿no? Y por lo tanto es un deber del Estado también promover, y de las entidades, de la Mutual, la H, fin, y por cierto también de los empleadores, promover una cultura corporativa ligada hacia la prevención y a la determinación de los riesgos implícitos en el desarrollo de nuestras funciones. Creo que esta es la última diapositiva. Como conclusiones, quedándome un minutito, simplemente indicar que sé muy bien que tal vez puedan salir un poquito decepcionados de lo que es esta explicación, en el sentido de que se plantean tal vez más dudas. No es un análisis exegético, artículo por artículo, de qué es lo que es la norma, pero me interesa sobre todo como mensaje desde una empresa de recursos humanos como es Randstad, indicar sencillamente que la principal labor para la empresa en Chile hoy por hoy es prevenir y no ser reactivos. Y en ese sentido, insisto, cuando se está jugando con la vida, con la salud y con las proyecciones de una persona en su vida, a través de su trabajo no podemos dejar las cosas a la buena de Dios. Tenemos que ser particularmente preventivos, tenemos que atender a todas las realidades, tenemos que ser vivos, pero vivos en un muy buen sentido, en orden a proteger el mayor capital de las empresas, que siempre es la persona. Eso es. Muchas gracias. Muchas gracias, Sebastián. De verdad, valoramos tremendamente un análisis crítico de los desafíos que van a enfrentar las empresas y las personas también, los trabajadores y el empleador. Creemos que de hecho, personalmente creo que tu presentación también es muy buena y creo que ese tipo de dudas que empiezan a surgir van a ser resueltas también en la medida que esto empiece a decantar, y realmente creo que es importante tenerlas presentes. Y a Lilia también felicitarlos por esta interconexión con los otros sistemas. Creo que habla de eficiencia, a pesar de que queda un gran trabajo informático por delante, habla de eficiencia y de la posibilidad de hacer estas implementaciones más rápidas. Vuelvo un poco, aprovecho la instancia para agradecer obviamente a los dos panelistas, a Lilia Jerez de la dirección y a Sebastián Pizarro de Randstad, por estas interesantes presentaciones. Y ahora voy a transmitirles que nos llegaron más de 50 preguntas y tenemos 175 personas conectadas. Obviamente no podemos responder todas las preguntas y tratamos de recoger las que más se repetían. Y voy a partir con algunas preguntas que están dirigidas a Lilia y después voy a pasar a las preguntas que están dirigidas a ti, Sebastián. Por supuesto que si en algún momento quieres intervenir alguna podemos hacerlo, pero en honor al tiempo voy a tener que estar bien controlado porque preferí priorizar sus presentaciones que todas las consultas que llegaron, que son 50. O sea que nunca las íbamos a poder abordar todas. La primera para Lilia es de Francisca Villalobos. Dice, hola Lilia, en suspensión de labores, ¿las cotizaciones se pagan al 100 o al 50%? ¿Escuchaste? Ay, perdón, sí, escuché, pero tenía el micrófono apagado, por eso me demoré un poquito. Hola Francisca, bueno, hay harto tema, que como término introductorio, hay harto tema dentro de la ley de protección al empleo que no está del todo bien afinado y que seguramente vi algunos abogados bien destacados en
en los comentarios, estamos todos a la espera del dictamen que tenemos que emitir como Dirección del Trabajo, que viene a solucionar o interpretar algunas normas que están un poco oscuras en el mundo laboral. El servicio aún no emite ese dictamen porque también es como de conocimiento de ustedes, está en trámite en el Congreso Nacional una ley que viene a cambiar algunos aspectos, que se ha denominado ley corta, que viene a cambiar algunos aspectos de la ley de protección al empleo y que han ido variando en la medida que ha ido cambiando el trámite legislativo. Por lo tanto, de allí que aún no emitamos el dictamen, porque la idea es que tener digamos, la ley completa, digamos, para poder emitir. Y dentro de las temáticas que tenemos que abordar en el dictamen está precisamente el tema del pago de las cotizaciones, porque no es del todo claro, uno en una interpretación, un análisis más rápido de la ley, uno señalaría que es completamente de cargo del empleador, no obstante este diferencial que paga el seguro de cesantía. Esa es una primera interpretación, no obstante, y como yo le dije al principio de mi exposición, yo vengo a hablar en nombre de la Dirección del Trabajo, por lo tanto tengo que ser bien concisa y clara en esto, la visión definitiva de la Dirección del Trabajo sobre ese tema, que efectivamente es un tema algo oscuro en la ley, va a salir a través del dictamen que esperamos que salga a la brevedad en la medida que salga esta otra ley, la denominada ley corta. Muchísimas gracias. La segunda pregunta que rescatábamos la formuló Valeria Peña. Con teletrabajo, ¿cómo se controlan las horas trabajadas para efecto del pago de horas extras? Esa es una buena pregunta, porque en definitiva, y tal vez ahí Sebastián también se puede meter en ese tema, porque la ley habla mucho en el fondo de volver o de mantenernos con los registros de control de asistencia y de jornada que se han establecido por reglas generales. Entonces ahí también el empleador es quien deberá controlar también los tiempos de conexión o la forma en que en definitiva da cuenta del uso del trabajo a través de los controles de registro y asistencia que ya lleva y que eventualmente se tendrán que compatibilizar con los sistemas de trabajo a distancia. No sé, Sebastián, si tú te quieres ahí señalar algo más. Ahí estoy con audio. No, básicamente, bueno, reafirmar lo que indica Lilia. Hoy por hoy, bueno, tal vez es un desafío también para las empresas establecer mecanismos que permitan controlar esto, ¿no? Hay sistemas diferentes, uno tiene siempre en la memoria el tema del dactilar, ¿no? De la huella que permite el acceso correcto, que están todos los servicios públicos y en las empresas también. Servicios, cuestiones también de control horario vía teléfono, a través de un correo electrónico, en fin. Lo relevante está en que las empresas puedan determinar de forma correcta cuáles son los horarios, ¿no? Y respetar el derecho a la desconexión. Básicamente con eso vamos a estar limitando dos cuestiones. Uno, que el trabajador se nos funda derechamente. Y lo otro es sopesar mejor el riesgo y la generación de horas extraordinarias, que es un tema que es importante, que en el mundo privado va a cambiar bastante, porque van a cambiar las dinámicas de producción y básicamente eso. O sea, sí, y ahí solo agregar que en definitiva el hecho de estar en trabajo a distancia o en teletrabajo no es requisito necesariamente para no estar afecto a jornada. Ahí es un tema que tendrá que verificar el empleador en virtud de las otras condiciones que establece la norma para estar afecto a una jornada que vamos bien por el lado de la fiscalización superior inmediata. Muchísimas gracias a ambos por la respuesta. Voy a pasar a la tercera pregunta dirigida a Lilia. Andrea Kuster, en el caso de pactar el teletrabajo, partiendo del contexto de que previamente el trabajador ya tenía un contrato vigente, ¿se puede estipular la cantidad de días que prestará servicios desde la casa y o desde la empresa? ¿Cómo se determinará la asignación de movilización en el contexto que la cantidad de traslados del trabajador será distinta al contexto en que va a la empresa todos los días? Es una doble pregunta, en verdad. Ahí, a ver, hay dos aspectos. Primero, algo que señalé en la presentación, que la ley expresamente señala que el trabajador no podrá perder derechos colectivos individuales de trabajo. Dentro de los derechos individuales de trabajo está en el tema de las asignaciones, que podrá ser movilización, colación, etcétera. Por lo tanto, para poder modificar eventualmente esas asignaciones tendrá que mediar la voluntad del trabajador y ahí, bueno,
ahí ya también depende de cómo en definitiva dentro de la empresa compensa estas asignaciones que se tenían por otros motivos, porque claro, efectivamente, ahí Andrea tiene razón en el sentido, claro, pues ¿cómo te voy a pagar una asignación de movilización si en definitiva tú ya no te estás movilizando porque te estás quedando en tu casa? Y el fin de ser de esa asignación es eso, o colación, si ahora, no sé, tú cocinas y no tengo que pagar el típico almuerzo ahí afuera de la oficina. Claro, en cuanto al origen o la función de esas asignaciones, puede ser cuestionable en cuanto a aquello, pero por otro lado, la ley señala que no hay pérdida de derechos individuales, por lo tanto, o se pacta una forma de compensación o en definitiva, si el trabajador no está de acuerdo, deberían mantenerse porque lo que no busca esta norma es rebaja en materias remuneracionales. Y en cuanto a la forma, creo que la primera pregunta se refería como a la forma de distribución de la jornada. Sí, efectivamente eso es como es a lo que se pacte entre el trabajador y el empleador. Perfecto, muchas gracias. Voy a pasar una pregunta que está dirigida a ti, Sebastián. ¿Cómo recomiendas fijar el límite entre casa y trabajo? ¿El teletrabajo nos va a obligar a firmar nuevos contratos? A ver, la pregunta, muy interesante, porque la verdad las cosas que voy a partir por el final, que es más sencillo. A mí la ley hoy por hoy me exige tener un tema de anexo, si es que voy a anexar, o sea, en otras palabras, tengo un contrato de trabajo normal, cotidiano, tengo que ir a la empresa. Y después de eso yo acuerdo con el trabajador un anexo, en virtud del cual él va a teletrabajar en su casa o va a trabajar a distancia, qué sé yo. Por lo tanto, a mí la ley me exige hoy. Eso tiene que estar escriturado. Ahora, el límite para muchas cosas los coloca, es complicado, ¿no? Es complicado. Lo debería colocar en primer término las partes. Vámonos un poco con esta suerte como de pequeña mentirilla que ronda en nuestras vidas, que nosotros somos capaces de acordar algunas cosas con nuestro empleador. La verdad, las cosas, el derecho en cierto modo es un lenguaje imaginario, ¿no? Que nos hace pensar que acordamos cosas con gente que es extremadamente mucho más poderosa que uno. Y en ese sentido, claro, partiendo de la lógica del acuerdo, las partes debieran fijar entre ellas cuáles son los límites de el ejercicio de mis funciones con lo que es mi casa, ¿no? Hay gente que, yo por lo menos, lo que hago después de cierta hora es colocar el teléfono en modo avión. Bueno, lo siento, estoy en mi casa, ¿no? Pero los límites son sumamente difusos. O sea, ¿podrían llamarme, por ejemplo, entre las 2 y las 3? Por supuesto, pero yo a esa hora almuerzo. ¿Pero yo estaré obligado a saberlo? ¿Cuándo hago efectivo mi derecho a colación? ¿No? Y cuando estoy en la empresa, la recepcionista, el recepcionista, el estafeta, me ven que salgo. O incluso mi jefe me ve que salgo. Pero aquí, ¿qué es lo que hago? ¿Cuáles son los límites? La verdad, las cosas, insisto, en la teoría, debieran acordarlo las partes, debieran fijar de buena forma, en primer término, cuándo y de qué manera notificar a la otra persona de que se hace el derecho de uso o colación, porque si no no hago uso del mismo y no acredito que mi trabajador hace uso de dicha hora de colación, pues bien, me van a multar como empresa. Entonces tengo un tema. Los límites también, en cierto modo, son responsabilidades del empleador por las características que tendría un desarrollo administrativo de una multa en su contra. Pero también es un tema de pensar la vida en la casa desde, como si esta fuera también tu oficina, ¿no? Y es complicado de definirlo, porque cuando estoy sentado en mi sillón, normalmente no estoy trabajando, pero hoy por hoy sí lo estoy haciendo. Es una dinámica mental que es súper compleja. Y ahí, perdón, y con esto remato, que tienen mucho cuello, este es un punto que se me olvidó en la exposición, con los protocolos ISTAS, que tienen que ver con los estados de salud emocional de las personas. Ojo con los factores de riesgo que se entremezclan, la conciliación de trabajo y vida familiar, la presión de tener que cumplir en ciertos horarios, porque también esto ha demostrado el estar teletrabajando como que psicológicamente algunos gerentes piensan que el trabajador está en la casa, no me está trabajando. Y hay una presión a cumplir, a rajatabla. Y eso, ojo, importa también psicológicamente una carga adicional para ese trabajador. Y los protocolos ISTAS, que tienen que ser implementados por todas las empresas, sin distinción de su tamaño, insisto, vuelvo al principio, no todas las empresas son iguales, pero al final del día están regulados en abstracto por las mismas
herramientas, tienen que cumplirlo, ¿no? Y ojo, bueno, podríamos estar todo el día con esto, pero es complicado, digámoslo así, es complicado. Muchas gracias, Sebastián, por la respuesta. Realmente yo creo que hay un desafío importante en esa conciliación entre el management y obviamente la normativa y las leyes, y hay un desafío por delante para todas las empresas, para los jefes y para los trabajadores. Así que en ese sentido, obviamente, esto plantea muchas dudas y muchos desafíos que vamos a tener que resolver. Quiero agradecerle muchísimo por parte de InvestChile, a Randstad y a la Dirección del Trabajo, por supuesto, por hacerse el tiempo de tener este tipo de conversaciones. Tenemos hoy día a 170 personas conectadas, más de 50 preguntas, algunas de ellas las revisé y bordean el límite entre el Servicio de Impuesto Interno y la Dirección del Trabajo. Ahí vamos a ver cómo las vamos a ir respondiendo. La idea es que aquellas que no alcanzamos a responder públicamente, vamos a tratar de responderla de manera privada. Tenemos los correos electrónicos de las personas que se registraron y de todas maneras vamos a seguir haciendo este tipo de actividades. Lamentablemente, en honor al tiempo, tenemos que dar concluido este webinar. Este webinar de nuevas formas de trabajar, legislación laboral y lo que las empresas necesitan saber. Agradecemos una vez más a Randstad y a la Dirección del Trabajo y a sus expertos, y los dejamos invitados como InvestChile para un nuevo webinar de InvestChile Talk, esta vez con la temática económica y tributaria, y cuyos detalles pueden conocer clicando el link que aparece en el chat en este momento. De nuevo, muchas gracias y estamos conversando. Hasta luego.